Pues ya está transmitiendo, ya estaría. Vale, Mira, genial. a ver si... Sí, ya aparecemos por ahí, de locos. Vamos, ¿Te muy estás bien. viendo? ¿Tienes otra pantalla Tengo ahí una... monitorizando? Sí, bueno, no lo voy a mostrar porque tengo muchas cosas en la mesa que no son mostrables. No implementan y mostrable. Está bien. Bueno, pues nada, ahora no os cortéis, que estamos en directo. La Ya gente no lo hemos sabe, pero llevamos aquí más de un cuarto de un hora rato. Sí, descojonándonos nosotros solos y ahora va a ser que... Se han perdido lo mejor, quizá. Probablemente. Tenía que haberle dado el play y no haber Sí, dicho sin nada. decir nada, ¿no? sin haber Sí, dicho sí, sí, nada. sí, sí. Sobre eso lo Ay, Dios. Bueno, 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 ¿qué tal, chicos? ¿Cómo vamos. estáis? Bien, acabando aquí. Bueno, ahora ha mejorado un poco el tiempo, parece ya un poco más en Madrid, hace sol y eso. Hasta hace nada el día era pero horrible, ¿eh? Que podías oír casi el viento por las ventanas, parecía que ibas a ir volando a casa. Uf, Pero bueno, chungo. aparte de eso, nada grave. Bueno, que todo sea eso. Que hace un Sí. frío, tío. O sea, hemos vuelto. O sea, alguien se ha dejado la nevera abierta. Porque hace un frío que parece que hemos vuelto a primeros de enero. No Sí, sé. esto es un lío, ¿no? De que hace calor, frío, que no se decide. O sea, así no. acá Así está no se puede. hermoso. Acá está hermoso el clima. Ujú. Pero bueno, cualquier cosa digan que no está bueno, que llueve, acuérdense. Siempre llueve, ¿no? En Galicia nunca hace Sí, bueno. No nunca, hace falta ir, ¿no? jamás. Aunque haga sol, ¿no? Sí, exacto. Se te ve Siempre, sí. en el color de piel, ¿eh? Que hace Uf, malísimo, sí. morenito de la playa. Pero bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Vale, vamos a hablar del tema, ¿no? Sí, Que hemos Vamos venido a vamos a hablar. charlar un ratito, que ya el Sí. tiempo apremia. Vamos a Y. hablar del libro Teen Topologies, Ujú. que es un libro que salió no hace mucho, estaba mirando justo la fecha, y 2019, o sea, Si tiene 3 añitos, muy reciente, sí. prepandemia. Bastante nuevo. Sí. Hay una versión Justo. post-pandemia, ¿no? Estabas comentando esta mañana, Raúl. Sí, ahora ¿Sí? creo que han sacado otro enfocado a equipos remotos y tal. Bueno, supongo es aprovechando que ahora muchos equipos han pasado al remoto y tal, pues no sé muy bien de qué va esta nueva. No sé si es una ampliación o qué, pero vi que había un Team Topologies para equipos en remoto, pero bueno, supongo que la esencia es la misma y comentarán las posibles diferencias de organización que implica estar en remoto o no. Ujú. Claro. El, el libro eso de 2019, Matthew Skelton y el otro creo que es Manuel Pais, sí, Manuel Pais. Y desde que salió ha tenido bastante repercusión, creo, porque lo habréis oído por muchos sitios, ¿no? Siempre ha llegado a muchas charlas, conferencias, la gente lo comenta y bueno, nos hemos decidido, ya lo habíamos ojeado más o menos o visto, pero nos hemos decidido a leerlo un poco más a fondo y comentarlo, a ver qué nos ha llamado la atención a cada uno y todas estas cosas. Ujú. Por contar algo muy a grosso modo antes de meternos en faena, el libro se podría decir que va un poco de cómo organizar los equipos de software, de desarrollo de software, para que el flujo de entrega sea el más óptimo y a largo plazo incluso, ¿no? No solo en corto plazo, va por ahí, ¿no? Cómo se puede organizar los diferentes equipos de software de una empresa para que el flujo de entrega sea el óptimo. Ujú. Exacto. Y se divide hay tres temas principales, tres partes. La primera es un poco más filosófica, digamos, ¿no? De organizaciones, equipos y un poco, incluso hay un poco de psicología también y cosas así más de alto nivel, no tan técnicas. Ujú. No tan Luego personal, ¿no? Sobre todo. sí, Ujú. exacto. La segunda ya se mete en faena de lo que son los llamados estos team topologies y habla de los tipos de topologies que definen, un poco las características de cada uno. Y en la tercera ya habla de las interacciones entre esos tipos de equipos y cómo pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Es una vuelta de tuerca más, digamos, a la segunda parte. Básicamente el resumen, la estructura es esa. Y nada, si os parece, vamos viendo tema por tema y un poco estilo libre con el mate, la kombucha y lo que sea que tiene Pedro ahí, Yo agüita, ¿eh? líquido Líquido insípido, elemento.
insípido, transparente, Inoloro. inoloro. Incoloro. Sí. Vale. Es agua. Menos mal que el olor no se filtra por el Twitch, pero es agua. Vale, pues si os parece vamos ahí. Os voy Vamos. contando y entre todos vamos comentando. Ujú. Lo primero que el libro entra comentando un poco las organizaciones y el organigrama de las empresas, ¿vale? Que hace una distinción ahí interesante, bueno, hay, como dice, 3 tipos de organigramas en realidad en una empresa o en cualquier grupo, que es la estructura formal, que es lo que pone el papel, digamos, ¿no? Lo que tienen las empresas registradas, hay estos departamentos y tal, lo formal. Luego luego la informal, que es un poco lo que de verdad pasa, lo típico, ¿no? De que una cosa es lo que hay en el papel y luego es quién habla con quién y cómo se comunican, qué influencia tiene un departamento con otro, qué necesita un departamento para hacer tal. Y luego la que llama la value creation, que es un poco cómo el trabajo se hace realmente, teniendo en cuenta todas esas relaciones interpersonales, interdepartamentales que hay. Bueno, este tema, vale, es interesante tener en cuenta que la definición formal no tiene por qué ser la real y hay que indagar un poco más allá. No sé si le veis ¿cómo lo veis esto? ¿Qué experiencia tenéis también vosotros que habéis estado en varias empresas? Bueno, que es totalmente cierto, ¿no? Sí, Y que la mayoría de las veces, o claro. sea, esa estructura formal y esa estructura informal difieren completamente. O sea, yo no sé si me he encontrado algún sitio Sí. en el que sean la misma, pero bueno, siempre hay, pues al final, pues de este equipo se lleva mejor con este otro, Claro, entonces ahí hay un canal de comunicación que claro, realmente es donde a eso se pasó. refiere, ¿no? Sí, claro. Claro, Ujú. sí. Y todo el mundo lo sabe un poco, ¿no? Todo el mundo en la empresa sabe al final, con el tiempo, Claro, a mí lo cómo. que más me llama la atención de todas las empresas en las que he estado es que eso, todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo pasa un poco del tema, ¿no? Porque como no tiene tiene mucho valor ese diagrama formal, al final está ahí un poco, no sé muy bien para qué, pero realmente las cosas pasan y mientras pasen, da igual cómo pasen, ¿no? Se le suele echar poca cuenta. Sí, yo creo que la parte organizacional formal está más destinada a cuestiones más de responsabilidad, ¿no es cierto? Es una forma de definir conceptualmente la responsabilidad o el ámbito de responsabilidad que tiene una persona o un departamento. Pero en el día a día puede que eso varíe e incluso creo que está bien que varíe esa formalidad, ¿no es cierto? Porque las empresas están compuestas por personas, ¿sí? Y esas personas pueden tener diferentes relaciones con otras personas, ¿sí? De una manera diferente a la que se plantea, ¿no es cierto? Más allá de las cuestiones protocolares o de comunicación que hay entre un equipo y otro, creo que es sano que suceda de esa manera. E incluso también, si existe una diferencia entre lo que plantea este papel y lo que sucede en la realidad, también creo que puede ser una buena práctica revisar ese papel, ¿no es cierto? A ver si vale la pena ajustarlo o no ajustarlo, o generar nuevos canales de comunicación, o de alguna manera dividir esta responsabilidad en más de una persona o en más de un equipo, ¿no? Ujú. Respecto al Sí. tema del reporting ahí, pues, el libro en general habla, o sea, más que de patrones, que también habla mucho sobre antipatrones, ¿no? Y ya desde el primer momento, desde el primer capítulo, te empieza a introducir antipatrones, que son como, o sea, te plantean los patrones como, oye, estos son cosas que podrían funcionar, no son cosas que te garantizamos que van a funcionar al 100% de los casos, pero los antipatrones sí te garantizamos que no funcionan. O sea, que esto ni lo intentes. Está probado que esto es bullshit. Y uno de ellos que te mete ya en este primer capítulo es la organización de doble report en matriz, que no sé si eso lo habéis encontrado en alguna empresa, que es básicamente que tú dentro de un equipo tienes, o sea, no reportas solamente a una persona, sino reportas a dos. O sea, a negocio por un lado y a tu función por otro. Por ejemplo, reportas al head de producto por un lado y al head de ingeniería por otro. ¿Esto lo habéis encontrado alguna vez? Sí. ¿Y qué tal la experiencia?
No, claro, imagínate. Yo no sé si es exactamente lo mismo, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en consultoría, claro, reportabas a consultoría cárnica, digamos. Eso Claro, ya, sí, sí, sí. o sea, pero imagínate ahí la diferencia que hay entre lo que es el organigrama y el trabajo del día a día, es que no tienen Ujú. nada que ver. Eso Reportas ya. a tu consultora por unos temas y luego reportas a gente del cliente por otros y claro, es como, Ya, y ostras. la realidad es completamente distinta. O sea, Sí. sí, sí, sí. No, bueno, la estructura está encuadrada, ¿no? Por un lado yo hablo con mi manager, y por otro lado con los demás equipos, que los demás equipos también hablan con sus managers, luego los managers hablan entre sí, al final se pone un Claro. cuadrado y hay unas vías de comunicaciones que no tienen nada que ver ninguna con la otra, con lo cual al final es todo un caos. Sí, sí. Al final es tan sencillo como, señores, háblense entre ustedes, ¿no? Que, para sacar las cosas. Que es un poco lo que habla, es lo que se plantea la estructura informal, ¿no? Pues yo lo entiendo más o menos un poco así. Sí, que al final es la que da valor realmente, ¿no? Claro. Sí, incluso si vamos hacia una metodología ágil, que es lo que se persigue de alguna manera, tener, cuanto más niveles de reporting tengamos en ese aspecto, menos ágiles vamos a ser, ¿no es cierto? Entonces, si trabajamos para una consultora donde tenemos que estar reportando lo mismo en dos lugares distintos, ¿sí? Y a su vez son dos lugares distintos y a su vez puede llegar a ser muy complicado de sostenerlo, ¿cierto? A nivel del trabajo del día a día, creo que cuanto la relación y la comunicación sea más corta, ¿no es cierto? Es decir, haya un punto de contacto. Sí, De hecho, hoy en día hay muchos equipos donde trabajan con un single point of contact, ¿no? De, ok, comunícate con esta persona que va a ser de alguna manera proxy de todo lo que puede llegar a pasar por sí. detrás, para evitar justamente malentendidos o incluso cambios en el objetivo de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, de eso habla en detalle luego más adelante el libro y lo retomamos, si te parece, pero habla de eso, de Ujú. nodos de comunicación y cuidado porque eso puede ser un problema. Sí, sí. Ahí De hecho, habla lo... incluso en alguna parte de limitar Sí, exacto, explícitamente sí. la comunicación, que Sí, eso sí, es sí. una cosa que a mí me voló Ujú. la cabeza, tío, en plan Exacto. claro, no toda la comunicación tiene por qué ser Claro. positiva, ¿no? A lo mejor demasiada comunicación genera demasiada Mm. carga cognitiva y eso es malo Y para el ralentiza trabajo. todo. Eso Claro. sí que lo he vivido directamente. Además, cuando leí eso era justo en el momento que estábamos. En el equipo había mucha comunicación, demasiada, porque todo el mundo tenía que hablar con todo el mundo tenía que estar al tanto de todo. Y se dio un paso un poco natural a lo que dice Damián, de crear ahí un punto, un poco una persona proxy que se encargase de gestionar eso y con el objetivo de que el resto del equipo pudiese estar enfocado en otras tareas más que diesen más valor realmente. Ujú. Ahí hay un riesgo, ¿no? De que se cree un silo de conocimiento o de Ujú. poder de una persona y que se vaya un poco separando el equipo de esa persona y tal. Pero bueno, hay que tener cuidado que Sí, al no, final pero con todo hay esto. soluciones ahí, en plan, hacer este tipo de roles, hacerlos rotativos, por ejemplo. Sí, Eso al final efectivamente. no sé, nosotros con Voxel, por ejemplo, ellos implementan el patrón de sociocracia y al final para comunicar estos círculos, pues tienen enlaces que los roles de enlace van rotando, con lo cual al final de alguna forma se evita, ¿no? que ese silo aparezca. O sea, por lo menos en la teoría se intenta evitar de esa manera, ¿no? Yo decía algo, tío, y sí, se me ha ido completamente respecto a lo que estáis comentando. Bueno, si me vuelve, os lo comento. Si no, pues chao. Ujú. La próxima vez interrumpiré y ya está. Eso. Sí, sí, sí. Vamos, pues si os parece pasamos a otros Vamos. puntos. Sí. No, Habla sí. de esto que está muy de moda también últimamente del System Thinking Ujú. y tal, en otro apartado. Bueno, básicamente el resumen es, pues eso, cuando pienses en optimizar lo que sea, piensa en el total, no en una pieza solo, porque bueno, lo típico, ¿no? Igual te enfocas en optimizar una pieza o que no es una parte de la empresa, la estructura del equipo, que no es la importante o que luego tiene otros efectos. Bueno, que pienses un poco en todo. Ahí me he acordado de un libro que leí, mejor dicho, audio leí, se dice audio leí o audio Audio Escuché. escuché. o no sé, que no sé si os suena, que se llama The Goal, la meta, el objetivo. Pues No. es como un clásico de los negocios. Ujú.
Y habla un poco de esto en detalle, de cuellos de botella, teoría de constraints, ¿no? Y habla un poco, al final el resumen, muy resumen en una frase, es un poco eso, ¿no? Identifica cuál es el cuello de botella mayor de tu organización, intenta que deje de serlo o que mejore y pasa al siguiente y te encontrarás con otro y así, ves iterando, ¿no? Bueno, eso es la ley de Andal de toda la vida, ¿no? Sí, Optimiza el eso es. punto que más ganancia te va a dar en global, ¿no? Eso es, sí, sí, es eso, es eso. Al final todas estas cosas, o sea, llevan, o sea, Sí, son porque ideas este libro es de los recicladas 80, yo creo, ¿eh? Este es de los 80, o sea que, Pues eso te Sí. digo que no es ninguna... que son ideas recicladas de hace años y, bueno, al final esta misma idea la aplicas a este otro campo con otro nombre y ya tienes un bestseller, ¿no? Sí. Exacto. De hecho, lo hablamos un poquito atrás de cámara, ¿no es cierto? De que este libro de alguna manera bautizó de una forma diferente tal vez un concepto que Claro. tal vez lo sabemos, lo podemos tener en la cabeza, pero todavía no tenemos ese lugar, ¿no es cierto? No tiene ese nombre y este libro vino como de alguna manera acomodar y resumir. Sí. Eso y sobre todo y que lo ha hecho mucho más mainstream también, porque ahora todo el mundo está hablando del Teen Topology cuando es una cosa que a lo mejor hace 5 años, 10 años nadie se paraba a pensar en estos temas de estructura. Y existía, claro, y existía lo mismo. Y había y las empresas que problemáticas hacían haciéndolo, sí, y Spotify, el modelo Spotify, ¿desde cuándo Claro. tal? 2010, 2000 y poco. 2008, sí, Una cosa 2010 así. más o menos. Sí. Digo Spotify, o el primero que se me ha venido a la cabeza, pero hay otras empresas llevan haciéndolo también. Pero... Sí, yo también he tenido la sensación, leyendo el libro, sobre todo, la sensación más repetida era de, claro, es evidente, esto que cuenta, dices, pues sí, claro, lógico, pero es verdad que dices, bueno, pero lo han plasmado, lo han juntado, le han dado una capa ahí de pintura, pero no hay, bueno, quizá la parte más, cuando lleguemos a tipos de equipos y tipos de colaboración, quizá ahí sí que es más, sí que aporta algo más, por lo menos concreto y tal. Pero esta primera parte, pues ya vemos, son ideas al final que vienen de, bueno, y la ley de Conway, que también es otro apartado ahí, pues también no es ninguna ¿De cuándo es el novedad. paper de Conway? De los años Los 70, 70, yo creo, sí, 70, yo creo de los 80, 70. como mucho, ¿no? Sí, O sea, sí, 70, yo creo. Hablo así de memoria, pero a ver. Probablemente tú no habías nacido ni siquiera tampoco, Ron. Hostia, ¿con qué manera de llamarme? No, Es viejuno. eso en cámara no se hace. Del 67. Pues ni tú ni yo ni No había nadie. No nacido, habíamos no, nacido seguro. ninguno. No. Del 67, fíjate. Había gente inteligente en el 60. ¿Eh? Sí. A ver. En plena época hippie. Es que igual viene de ahí. Después de las drogas pesadas que tomaban. La ley esta de Conway, a mí lo mismo, desde que la conocí, desde que la leí, la veo por todos lados. Es una cosa que digo, hostia, y me parece que es súper importante. Y le da mucho peso, de hecho, en el libro. Sí. Es una pieza central, una idea que está por ahí todo el rato revoloteando. De hecho, la explicaron en el segundo capítulo, que ahora hablaremos de ella un poquito más en detalle. Me vino lo que quería comentar antes. Era sobre el tema de la comunicación, de limitar la comunicación y tal. Que, o sea, yo justamente estaba pensando en que. O sea, cuando yo he trabajado en algunos equipos en los que eran súper proactivos en el sentido de que quieren participar en todas las decisiones, quieren estar enterados de todo, quieren tener voz y voto en absolutamente todo y lo ven como algo súper positivo. Y yo en cierta forma hasta, bueno, o sea, también lo veo como algo muy positivo, pero hasta hace no mucho no me planteé el downside que podía tener eso. Y al leer el libro como que me ha puesto las ideas en orden. Es como, oye, o sea, de ver también las partes negativas que puede tener eso, ¿no? El overhead de que todo el mundo esté metido en todo, pues al final ralentiza el equipo de qué manera. Entonces eso... Quiero decir que hay que hacer una reflexión también a nivel de equipo. Eso pasa también en todo. O sea, a nivel de equipo eso, a nivel de negocio, a nivel personal. De hecho, me acuerdo que el otro día ayer me salió un tuit o lo que sea de Steve Jobs. Y digo, mira, parece que me escuchan, me espían también en Twitter. Pero tenía razón el tío, y es otra cosa que dices, si es que es evidente, pero cuesta llevarlas a la práctica, o caemos mucho en ese error. Decía, foco, todos queremos foco y tener una idea clara. Dice, ¿qué es tener foco? ¿Qué es enfocarse? Básicamente es decir no.
a otras cosas, es rechazar cosas. No es decir sí, es decir no. Porque esto venía de una pregunta de un usuario que se quejó de que había matado no sé qué producto Apple. Es un vídeo de los 80 de 3 minutos. Y el tío decía, sí, lo siento, lo hemos matado, pero es que hay que decir que no a ciertas cosas si queremos enfocarnos y ser productivos, se nota. Pasa a nivel de equipo con la comunicación, de que un punto está bien, pero llega un punto en que es demasiado y va en tu contra, lo que dices, te disparas a ti mismo. En los negocios pasa lo típico de decir que sí a los clientes, a todo, ¿no? La featuritis de tal, y ahí no hay foco ninguno. Es un poco, hostia. Claro. Es otra cosa también así que está evidente, pero que cuesta, Sí, que caemos. es evidente cuando lo lees, cuando lo Sí, cuando lo ves de fuera. pero sí, cuando estás metido en eso el es. asunto no es tan evidente. Como- Es que es precisamente la trampa, ¿no? Curioso. Sí, y en la toma de decisiones también es muy complicado estar en ese momento y en ese lugar. Una vez que después se tomó una determinada decisión, como el caso que vos comentabas, Raúl, tuvimos que deprecar ese producto por X motivo, en el momento de tomar esa decisión es muy complejo. Y sobre todo, haciendo software, a nosotros nos pasa también que es muy complicado, ¿no es cierto? Tenemos un montón de mecanismos para evitar que eso se haga de una manera tan brusca, llevándolo a nuestro campo, ¿no? Pero también es difícil deprecar cosas, ¿sí? Porque por detrás hay trabajo que hacer para poder, no sé, de alguna manera reemplazar lo que acabas de deprecar, ¿no? Sí. O de alguna manera que las personas que utilizan eso no se vean afectadas, o se vean afectadas de manera paulatina, no lo sé. Creo que es más caro eso o seguir manteniéndolo al infinito. Exacto, por eso, pero si hay realmente un motivo que está súper claro y que todo el equipo lo ve, excelente, ¿sí? Pero cuando no está súper claro y tal vez viene la orden de deprecar eso de arriba, ¿no es cierto? Es mucho más complicado de tener que trabajar para poder volver a encajar esas piezas que ahora no van a estar más. Es mucho más complicado. Vale. Bueno, respecto a sí. Estamos en el tema 1. Sí, no, y llevamos 20 minutos flipantes. Esto vamos a tener que hacer varios como en Todopoderosos. Sí, bueno, mejor. Yo quería hacer un apunte antes de pasar al segundo punto, de que me llamó la atención en el primer tema, que es una referencia a otro libro que también está muy guay. Que se habla en algún momento de que los miembros de un equipo que tienen... Bueno, otro de los conceptos que está presente en el libro casi en todas partes es el de la carga cognitiva, ¿no? Este es otro pilar. Es otro que... Sí, exacto. Entonces plantea desde el primer momento que cuáles son los 3 elementos de los que carece un equipo o los miembros de un equipo que tienen una alta carga cognitiva, ¿no? Y son autonomía, maestría y propósito, ¿no? Entendiendo autonomía como tener que lidiar con un montón de requests de diferentes equipos, ¿no? Maestría como que son aprendices de todo y maestros de nada, ¿no? Al final tienes que estar con mil cosas. Y propósito, que tienes demasiados dominios de responsabilidad, ¿no? Tienes muchos frentes a los que atender, ¿no? Y me llamó la atención porque precisamente autonomía, maestría y propósito son... yo entendí como una referencia a un libro, no sé si lo conocéis, se llama Drive, no sé cómo se llama, la verdad, no sé qué verdad sobre lo que realmente nos motiva, ¿no? Sí. Y justamente habla de estos 3 elementos, ¿no? De autonomía, maestría y propósito, que es un libro bastante guay que si yo me lo leí, me lo recomendó Mash de Code Durance y la verdad está muy chulo el libro, si le quería echar un vistazo. 100% recomendado. Es otro clásico que está ahí siempre, ¿no? Sí. Este lleva más. Sí, este es de, por lo mismo, este es de los 80, 90 también, ¿no? Debe ser. Pues por ahí tiene que ser. Sí. Es un clásico. Sí, la palabra autonomía es muy, muy utilizada muchas veces en nuestro día a día cuando hablamos de bloqueos, ¿no es cierto?, externos y demás. Hablamos mucho sobre que queremos tener autonomía o queremos ser un equipo autónomo. Pero muchas veces no tenemos en claro la responsabilidad que conlleva ser un equipo autónomo, ¿no es cierto? Ser un equipo autónomo implica que sos responsable de todo lo que sucede, ¿no? Con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿no? Sí. Están comentando cositas por aquí por el chat. Pregunta al Heisendev. Hola, acabo de llegar. ¿Cuáles libros están mencionando en el club? Estamos comentando el Tintopologies, ¿vale? Y de vez en cuando hacemos alguna referencia así cruzada, en plan, hemos hablado del paper de Conway, famoso de la ley de Conway de los años 67 era, ¿no?
Y el de Drive es el último que ha salido. Sí, no me acuerdo con The el título. Goal, Sí. The Goal también. Sí. No me acuerdo el autor, pero es un libro súper famoso, o sea, no Ujú. tendréis problema en buscarlo. Sí. El audiolibro está muy bien, además, porque no es un narrador, son actores, y por lo menos en inglés. Son actores y hay sonido ambiente. Si van a un bar, pues se oye el sonido del bar. Entonces es como bastante, es como, y no es un libro, es una novela, rollo Phoenix Como Project. Phoenix Project. Sí, Exacto. es una novela de una empresa que va muy mal. Es de negocios, pero bueno, hay ideas. A mí me gustó, estaba interesante. Hostia, tío, pero eso es como ser médico y ver una serie de médicos, tío. Es como llevarte el trabajo a Ya, casa. Más o menos lo mismo. Como IT Crowd, por lo menos IT Crowd es de risa, pero sí. una novela así que es como... Estoy trabajando, Una tío, cosa de déjame. la carga cognitiva, antes que me olvide. Buena porque me serie parece- de IT Cloud. Sí, o la de la otra. ¿Cuál es la otra? La americana de Big Bang Silicon Theory. Valley. Ah, de Silicon Silicon Valley Silicon se Valley. Valley. llama. Silicon Valley. Silicon Valley. Ujú. El de la carga cognitiva. Ujú. ¿No os parece, por lo menos yo en mi experiencia, es súper típico que se caiga en esa trampa, que los equipos acaben teniendo una carga cognitiva que no pueden soportar? Y dándole vueltas pienso, pues yo creo que el principal tema es algo bastante natural y que como no se tenga cuidado, ya has caído en la trampa y es muy tarde. Es decir, un equipo empieza con algún proyecto o producto o lo que sea, lo va desarrollando, le van pidiendo nuevas features, a lo mejor sale otra idea de otro mini producto y se lo queda, y al final llega un momento, ¿no? que no solo desarrollar, tienes que mantener, es como que se va haciendo bola y se cae uno mismo, se enreda, ¿no? El propio equipo y la propia empresa se enreda en eso. No sé, yo le daba vueltas y digo, es que en todos los sitios creo que se acaba cayendo al final muy fácilmente en eso, de que al final tienes demasiado, el equipo tiene demasiado, no puede asumir todo como le gustaría, con la maestría y el cariño que le gustaría, Claro. y acaba haciéndolo un poco como puede, lógicamente, para salir del paso, eso quema, eso genera tensión, se va, ostras, no sé, desde que lo leí de la carga cognitiva, otra cosa de esas que dices, sí, esto pasa siempre, y Sí, luego la duda es cómo se evita esto, cómo se puede cortar. Tienes que estar muy atento, ¿no? A claro. estas cosas. De hecho, en el último capítulo, que es una serie una serie de Sí, triggers triggers para, sí. que te pueden indicar que Ojo tienes que que sí. evolucionar la estructura de equipos, ¿no? Al final se trata de estar pendiente de esos triggers, ¿no? Pero Claro. no como equipo, ya esto es una cosa de organización, porque tú como Sí. equipo lo que puedes hacer es Levantar la mano. Claro. Exactamente. Pero Sí. ya es una cuestión de que en la organización esto se canalice y se accione de la forma apropiada, ¿no? Que Sí. ya hay cada Y ahí, organización es un mundo. claro, pero al final hay dos cosas. O aumentas la capacidad del equipo, es decir, separas y creas otro equipo, contratas gente, que tal y como está la cosa, pues bueno, tela. Eso hablaremos otro día, O ¿no? volvemos a lo de antes, o dices que no, o dices, pues no, este producto lo dejamos de precado, o no haces nada y a ver qué pasa. Ujú. Y la gente se te Pero va y pasan sí, cosas, ¿no? O sea, al final, cuando la gente se quema, Sí, lo difícil es encontrar un ritmo sostenible de trabajo. Y también es importante tener gente que forme parte del equipo que tenga la habilidad también de ver lo mismo que está viendo el resto, eso ¿no es es. cierto? Y de alguna manera apoyarse en alguna metodología o buscar alguna forma de poder dividir el equipo, como comentaba Raúl. Sí. O aprender a decir que no a determinadas cosas para poder planificarlas de cara a Eso es. futuro. Lo bueno de Teen Topologies es que, por cierto, lo que dices, Damián, justo del ritmo, hablan, este libro hace mucho hincapié de que no lo que quieran es que generes más, el equipo que genere más, sino habla del flow continuamente, de que el flow sea adecuado. Y eso es eso, el ritmo, de que sea un ritmo que ni muy flojo, lógicamente, que nadie lo quiere, pero tampoco demasiado loco, o sea, es el ritmo perfecto. Exacto. Y lo bueno que digo, que sí que me parece que hace Teen Topologies es un poco que te obliga a reflexionar, porque son cosas como muy evidentes todas, pero como no las tengas en mente, lo que decía antes, has caído en la trampa y ya Exacto. una vez que estás en una situación chunga, hostia, es muy difícil salir. Es mejor ser siempre conscientes, ¿no? De en qué situación está el equipo y lo que dices de la última parte, y estar atento a los triggers para cuando hay que avanzarte a eso. Oye, aquí huele a que quizá hace falta cambiar un poco la estructura, hacer algo más. Eso es lo más importante, que al final este libro lo que hace mucho foco también es ser consciente de la organización de la empresa, del equipo, y qué consecuencias tiene eso. Y actúa si es necesario para cambiarlo. yo hay una reflexión, tío, que me parece también
muy, muy importante, que es que desde la propia organización, desde el propio management, muchas veces, claro, ¿qué pasa si en el propio management tenemos también altos niveles de carga cognitiva y no podemos prestarle atención a todas estas señales? Que yo es precisamente lo que más me he encontrado desde que estoy trabajando en estos niveles, lo que más me he encontrado, ¿no? Es como, estamos pendientes de demasiadas cosas y demasiados juegos a estos niveles como para prestarle atención a estas cosas y hacer algo. Entonces, claro, si las señales están ahí pero no las oigo, pues oye. Entonces, ahí más que tal, el ejercicio es en justamente hacer un ejercicio de poner foco, de decir no, y volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? De que al final todo está en el foco, ¿no? Interesante, sí. Venga, pues ya estamos en el 2 de no sé cuántos. Muy bien. Hola, Abraham. Llevamos media horita. Llegas a la mitad. Está por aquí el compi Abraham. Vale. Genial. Venga. Pues el 2 es un tema que ya ha salido, pero ahora profundizamos si queréis, la ley de Conway, ¿no? Sí. ¿Qué dice esta ley? Muy en resumen. Bueno, esta ley, eso es ley. Bueno, sí, a cualquier cosa le llaman ley. Ley, ¿no? porque tienen claro. A Solid le llaman principios, ¿sabes? Sí, claro. O la teoría de la evolución. Teoría, como si fuese. Pero bueno. El tema, pero es una idea muy potente la de la ley de Conway, es las organizaciones que de alguna manera generan algún tipo de producto, ¿no? Van a generar un producto con unas características que imita, replica la estructura de la organización. Copia la estructura de comunicación de la organización, sí. Claro, y tiene muchísima lógica cuando lo piensas. Dices, claro, es que en el fondo yo digo, ¿cómo va a ser de otra manera? ¿Cómo va a ser de otra manera? Es imposible en el fondo, ¿no? Si tú tienes una estructura que se comunica de cierta manera por grupos, por departamentos, lógicamente los productos, de manera natural, hay una fuerza, ¿no?, que los va a mover hacia esa estructura. Y lo más interesante ahí quizás es darle la vuelta, ¿no?, a esa idea de, bueno, si tú quieres unos productos con unas determinadas características o un software que se comporte de cierta manera, cuidado, porque si la estructura que le da soporte por encima o la estructura humana no las tiene, vas a ir contracorriente, ¿no? Vas a tener la cadena de bicicleta que no encaja bien y no vas a ir a ningún lado. Totalmente. Sí, yo cuando estaba leyendo esto, bueno, siempre que oigo de la ley de Conway se me viene el mismo ejemplo a la cabeza. Es en un proyecto que estuve en Trivago, básicamente. Estábamos localizados en varias oficinas, ¿vale? Y justo mi equipo era uno de los que era proveedor de una serie de librerías para que las aplicaciones de Trivago pues gestionaran imágenes, vídeos, contenido visual, ¿no? Y había un dolor enorme por el simple hecho de que nosotros éramos proveedores de una librería que al final es un mecanismo de acoplamiento muy fuerte. No estamos hablando de una API, estamos hablando de una librería que tienes que integrar en tu aplicación, que acopla los ciclos de releases, que había un acoplamiento muy fuerte, ¿no? Y teníamos que coordinarnos con gente de otras oficinas que ni conocíamos, ni teníamos relación con ellos, más allá de alguna videollamada de vez en cuando, el chat y tal, y era aquello un drama impresionante. Claro, yo entonces no sabía nada de la ley de Conway, ni leche. Cuando leí esto digo, hostia, tío. Claro, al final ahí la solución fue, vamos a poner una API de por medio para separar los procesos de release, porque es lo que tiene sentido, ¿no? Si la oficina de Düsseldorf va por un lado y la oficina de Leipzig va por otro, hostia, pues... Pero ahí lo que hicisteis fue adaptar el software a la estructura. A la estructura, ¿no? Exacto. Luego está la posibilidad al revés. Que es justamente de lo que habla. Lo veo más complicado de... Sí, no, eso hay que hacer... Me gustaría ver casos en los que se haga eso, pero bueno. Sí, que es la maniobra inversa de Conway. Claro. ¿Habéis visto algún sitio en el que se haya aplicado con éxito la maniobra inversa de Conway? No, pero me gustaría verlo. No, yo no he visto nada de eso, la verdad. Es complicado, ¿no? Porque ahí entran poderes ya... Bueno, a ver, si lo haces a nivel más pequeño, entre equipos, bueno, eso es posible, ¿no? Pero si ya hablamos de cambiar, de subir de niveles y cambiar, eso es muy complicado. Va a depender mucho del tamaño de la organización. Sí. Por refrescar, preguntan en el chat que si podemos comentar cuál es la ley de Conway, por refrescar rápidamente. Sí, vale, Raúl, ¿la quieres comentar repito. tú? Sí, enunciar la ley ahí, trácala.
La ley de Conway dice que cualquier organización que diseñe un sistema va a producir un diseño que copie la estructura de comunicación organizacional. Sí. Yo tengo aquí una nota en A grandes castellano que rasgos. digo, dime cómo es la estructura de tu equipo de organización y te diré cómo son los productos que genera. Bueno, otra manera de... Ok. Esa es la idea al final, ¿no? Sí. Hay una relación entre la estructura de un equipo empresa y los productos que genera. Sí, pero volviendo al tema del tamaño de la organización, si hablamos, nos paramos, por ejemplo, con el foco en una startup, ¿no? Eso probablemente sea diferente, ¿sí? Porque los productos que puedas generar evolucionan tan rápido que probablemente la estructura organizacional cambiará en pos de esos productos, ¿no es cierto? Es decir, la estructura de la organización se va a ir adaptando dependiendo los productos, cómo se vayan diseñando y cómo vayan de alguna manera creciendo esas no tendrán problemas seguramente porque son mucho más flexibles y claro. Exacto. Ese puede ser un punto donde aplique, pero va a llegar un momento en esa startup que el producto va a tener que de alguna manera amoldarse a la empresa, porque ya dejará de ser una startup y pasará a ser una organización mediana, ¿no? Con su estilo, que probablemente haya surgido a partir de esos primeros aplicativos, esos primeros productos que han generado, ¿no? Creo que ese es el único lugar donde puede llegar a tener un poco de sentido. Pero sacando eso de lado, startups, el resto es todo igual. Es decir, todos los software, o los productos como tal, la comunicación siempre está estructurada como la estructura organizacional plantea. Sí, al final depende del nivel de entropía que requiera cada fase del desarrollo, ¿no? Esto me recuerda el modelo 3X de Ken Beck, ¿no? Que plantea las fases de exploración, expansión y explotación, ¿no? Que pues al final las estructuras de comunicación que hacen falta en cada una de esas tres fases y el nivel de colaboración, que es también algo de lo que habla el Team Topology, es completamente distinto, ¿no? A lo mejor tú en una fase más temprana te hace falta una colaboración muchísimo más estrecha, pero una vez que ya las cosas se estabilizan, tú por tu lado, yo por el mío, definimos una API entre los dos equipos. API no en el sentido programático, sino en el sentido de comunicación. Claro, de unas reglas de cómo vamos a colaborar. Protocolizar un protocolo, un exactamente. acuerdo. Exacto. Sí. Y cada uno por su lado y foco en lo nuestro, ¿no? Aquí también me ha llamado la atención que se mojan bastante porque, si no lo entiendo mal, hablan de que, bueno, lo mismo que consideramos bueno en el software, lo podemos considerar bueno en la organización de estructuras. Habla de que haya poco acoplamiento, de que haya mucha cohesión. Bueno, supongo que también es un poco el rollo maniobra inversa, ¿no? Si queremos tener al final, no quiero decir microservicios, pero bueno, queremos tener componentes más o menos que sean que estén cohesionados, que no tengan acoplamiento, que tengan flexibilidad. Lo que dice es, pues organiza tu equipo, tu estructura, tu empresa de esa manera. Se moja bastante ahí, o sea, bueno, tiene sentido siguiendo eso. Oh, se me ha roto la cámara. Bueno, te vemos borroso, te vemos la mano. Eso. Ahora sí. Ahí está. Mira qué bueno. La cámara Logitech está... Vale. Pues sí, totalmente de acuerdo. Hay una cosa... Sí, dale. No, que hay una cosa que comenta Abraham en el chat y que a mí también me resultó muy, muy interesante la reflexión cuando la leí, que es que, claro, si la arquitectura del software viene condicionada por la estructura de la organización, realmente quien esté diseñando la estructura de la organización es quien está determinando la arquitectura del software, ¿no? Y si quien está definiendo esa estructura de la organización no tiene ningún conocimiento técnico, tenemos un problema. Y la mayoría de veces, ¿cómo se define la estructura de una organización? Pues muchas veces, lo que tú dices, por alguien de, no sé, de recursos humanos o de negocio. De recursos humanos no creo que sea el caso, pero... Bueno, las organizaciones también van evolucionando en su diseño a medida que van pasando los años, de la misma manera en que nosotros lo hacemos con el software. Lo que comenta Abraham, que es muy interesante, es que hay que tener gente que de alguna manera sepa lo que está haciendo, ¿sí? Dado el momento en el que está. Y creo que el diseño de una organización o el diseño de cualquier cosa, en definitiva, es algo iterativo, ¿sí? Tiene que ir evolucionando con el tiempo para adaptarse a lo que realmente tiene que ser o va a ser.
En el libro de nuevo se mojan y en la línea que decís dicen que alguien o personas técnicas deberían decidir cómo es la estructura, por lo menos al nivel que le afecte al equipo de desarrollo, debería poder decidirse por criterios técnicos, por lo que decir, ¿no? Porque si al final la estructura te condiciona el software que generas, el producto que generas, si no tengo influencia sobre esa estructura, pues no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Entonces sí que dice que un punto que lo deja muy claro, que no da lugar a dudas, es no, la estructura del equipo, de la empresa, por lo menos en la parte técnica, la tiene que decidir alguien técnico. Claro. En mi experiencia, yo he trabajado en una software factory y no sucede absolutamente nada de eso, porque cada equipo tiene una arquitectura de software diferente, porque cada cliente es diferente. Es decir, se hace software bajo demanda, ¿no es cierto? Entonces, ahí no, es decir, la estructura organizacional no tiene nada que ver con Claro. el equipo o los productos que se están desarrollando, porque cada producto es para una empresa diferente. ¿Me explico? Claro. Una Entonces, software factory ahí todo menos flow. Claro, pero bueno, ahí me imagino que los diferentes equipos no tendrán casi relación, ¿no? Porque ya que los productos que hacen no comparten Sí, nada, son no como- necesitan tener relación ninguna. Ah, son como microempresas, ¿no? En ese sentido. Claro. Al final, Claro, si pensamos un poco en el libro de Team Topologies, hay equipos dentro de una software factory, suelen haber equipos de plataforma, ¿no? Como lo bautiza Team Topologies, donde hay componentes en común que de alguna manera son transversales a muchos proyectos, muchos productos. No sé, por ejemplo, mecanismos de autenticación con Active Directory. ¿Sí? Probablemente haya más de un producto que necesite ese mismo componente. Entonces, probablemente un equipo de plataforma tenga comunicación con esa persona. Pero hablas, Dami, de productos de diferentes clientes o del mismo? Exacto, productos de diferentes clientes, pero a nivel técnico probablemente utilicen componentes que sean reutilizados por más de un equipo. Ostras, eso pasa. Sí, claro que pasa. Por ejemplo, si tenés, como comenté, el ejemplo de un componente de Active Directory, ¿sí? A nivel de código, ¿sí? Probablemente el paquete, la librería o lo que utilices sea lo mismo. ¿Sí? Después cada uno tendrá su implementación de su lado, cada cliente lo hará de una manera distinta. O sea, es como un open source, pero a nivel de empresa, ¿no? Un inner source. Exacto. Exactamente, sí. Entonces, equipos de plataforma existen en ese sentido para trabajar sobre frameworks o librerías que son de uso común para diferentes tipos de productos. ¿sí? Claro. Pero son casos muy particulares. No existe un equipo de colaboración con otro equipo porque es muy raro de ver. Claro. Sí, pero ahí la frontera entre los equipos Streamline, ¿no? Que serían cada uno de los equipos que están con cada cliente, está muy delimitada, ¿no? Porque es un cliente y tú y no hay nada común más allá que lo técnico. Realmente a nivel de negocio Exacto, aplica el mismo concepto, pero llevado solamente a nivel de equipo. Como que cada equipo funciona con su autonomía y con su ciclo. Es muy diferente el caso. Pero sacando el tema de Software Factory, cuando trabajas con empresas de producto, esto aplica perfectamente. El tema de la estructura organizacional, cómo afecta directamente a tu producto. Vale. El último tema, dale, antes de pasar a otra. Sí, no, yo simplemente comentar que una cosa que me pareció también interesante de cara, o sea, habla de cosas de las que tienen que estar pendientes a nivel de organización, los managers de cuáles son las diferencias entre esa estructura formal y esa estructura informal, ¿no? de comunicación. Oye, hay canales que existen de facto, pero que no están en el log chart, ¿no? Que le llaman. O por el contrario, o sea, hay alguna colaboración entre equipos que no habíamos previsto y no debería pasar sobre el papel, pero que está pasando, ¿y por qué? ¿No? Claro. Que al final son señales también que te den indicar, ostras, aquí pasa algo. O comunicación que debería estar pasando, pero que no ocurre. Que es peor incluso. Claro. Cuando trabajas en una empresa con un alto nivel de burocracia, es muy común que se generen canales alternativos de comunicación, ¿no es cierto? Porque el tiempo de respuesta es muy alto. Entonces es muy común. Yo lo he visto bastante. Sí, que se salten los... Claro, porque para pedir un formales. permiso a entrar a una máquina virtual, un permiso para la nube o un permiso para esto o un determinado requerimiento es mucho más rápido ir por el canal alternativo. Claro. ¿no? Sí.
Y está muy bueno lo que comentaba Raúl hace un momento del tema de la versión en remoto, ¿no? Creo que en remoto ese canal alternativo creo que Es fluye más menos. difícil. Exacto, cuando Sí, trabajas en persona en una oficina sí. es muy común cruzarte con Sí, gente, eso a mí me tomar ha una pasado eso. cerveza, Tener confianza exacto. con alguien y que te diga, bueno, pues no hace falta, mándamelo y ya Exacto, lo sí. pongo yo, ya O ni está. siquiera te Claro. acercás al Sí, escritorio y le sí, decís bla, bla, sí, bla, bla, y sí, claro, por supuesto. Che, y ya que estamos, tomamos una cerveza a sí, las 6:30. sí, sí. Venga, va. Trabajando remoto, Y además ponemos eso es pausa. recurrente, suele pasar, a mí me ha pasado, ¿no? Que coges confianza con esa persona y ya como que de Y cada vez manera le pides natural más. se crea un vínculo que es lo que decís, que es un camino que no está reflejado en ningún sitio. Te estás Exacto. saltando un poco la teoría. Un agujero de Exacto. gusano. En remoto eso sea complicado, sea mucho más complicado generar esta confianza. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Totalmente. Yo no sé si me he leído la versión remota o no sé qué, pero o sea, yo recuerdo haber leído que cosas como la elección de herramientas Sí. de comunicación que hagas influye mucho en este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que si quieres que dos equipos se hablen o se comuniquen o que trabajen juntos, pues Ponlos asegúrate, cerca. Sí, claro, ponlos cerca, que a nivel físico puede ser siéntalos juntos y a sí. nivel virtual o remoto puede ser haz que usen la misma herramienta. O por el contrario, si quieres restringir la comunicación, haz que usen Claro, herramientas sí. distintas. O por lo menos Sí, que sí, no sí. usen la misma herramienta si no es necesario, ¿no? Exacto. Que esto Sí. es una cosa que también es que yo lo he visto así de empresas en plan de, Sí. pues, oye, los técnicos están todos en Slack y entre ellos hay una comunicación Sí. brutal porque están todos en Claro. Slack, pero la gente de negocio Claro, está claro, por claro. otro sitio, Está en sí. otras herramientas, no hace de Slack, no abre, o digo Slack, como decir lo que sea. Y claro, Yo he vivido eso también, fíjate que una vez separaron al equipo que éramos 8 o 9 en 2 plantas distintas del edificio. Claro, entonces tenías que hablar con alguien, pues subías, lo que sea. ¿Qué pasó con el tiempo? Cada vez iban menos. Nos daba más pereza tener que... ¿Y qué pasó? Pues que Los nos unieron fuimos... otra vez. No, al final cada equipo se fue quedando con una parte de los productos poco a poco, con otros nos fuimos separando al final también a nivel de código, lógico, pues los que estamos en esta planta hacemos esta parte, los que estáis y al final se fue separando realmente. Es un poco otro ejemplo de todo esto al final influye en lo que haces. Al final tienes dos piezas de código separadas porque tienes a la gente separada físicamente y cada vez es más complicado comunicarse. Súper interesante, sí. A mí lo que me flipa es cómo aprovechar este tipo de fenómenos para, o sea, en el propio beneficio Claro. de los equipos, ¿no? Oye, si realmente queremos que Claro. ciertas cosas se dividan, ¿qué herramientas tenemos para separar? O si realmente queremos que varios equipos trabajen juntos, ¿qué herramientas tenemos, no? Entonces eso me parece súper interesante. Sí, esa es la vuelta que le da ahí. Ujú. Vale. Pues a ver, estoy siguiendo aquí un poco el esquema que veo en la tabla de contenidos. El tema 3 habla, vale, sí, Team First Thinking. Vale, que habla un poco en general, es un tema amplio que habla de, bueno, de pensar en darle prioridad al equipo, ¿no? Sobre otras cosas, individualidades y tal. Y va desgranando varias cosas. Que lo primero que habla es bueno, esto está bastante trillado, lo del tamaño de los equipos, ¿no? Está trillado, digo, por el típico two pizza team, ¿no? Sí. Que es, Sí. al final aquí utiliza otro concepto más formal o no sé, que es el número Dunbar que no Sí, lo el número conocía de hasta que Dunbar. lo leí. Sí. Pero al final un poco el concepto es un poco lo mismo, ¿no? Hasta que llegado a cierto número de personas, los equipos y las organizaciones no pueden mantener un nivel de confianza y comunicación suficiente y hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Aquí, por bajar a números concretos, el número de Dunbar, habla 5 personas es el límite de gente con la que puedes tener una relación muy personal y de mucha confianza. Y agrega memoria de trabajo también. Memoria de trabajo. Así es verdad. Claro, diciendo, ok, y además me acuerdo de lo que hicimos. Me acuerdo de lo que he hablado juntos. contigo. Exacto. Claro. Que no es menor. Por eso Sí, lo que comenté. Sí. 15, bueno, gente con la que puedes tener una confianza buena y tal. 50 en los que, bueno, sabes lo mismo, te fías de ellos, no es que tengas una relación muy íntima, pero te fías de ellos. 150 es, bueno, me acuerdo de vosotros, simplemente. Me acuerdo de que existís. Sí, a partir de cierto... Que eso nos ha pasado a todos, ¿no? En cuanto crece una empresa, que ves gente por las oficinas que dice, ¿y este quién es? Claro, lleva 5 días o 5 años, no lo tengo claro. Claro.
hay un momento en una empresa que conoces a todo el mundo y según va creciendo ya llega un punto y dices, pues ya no sé, ya no sé quién es. Pasa lo contrario, te conocen todos a vos, pero vos no conoces Sí. a nadie. Soy famoso. Claro, es porque soy el dinosaurio de la empresa. Tal cual. Por cierto, chat, hay 8 personas. Si alguien quiere comentar algo, plantear alguna pregunta, que hablemos de algún tema concreto del libro, lanzadlo por el chat sin problema. Lo digo porque queda poco tiempo y mucho libro por comentar. Entonces, no sé si nos tendremos que venir otro día a comentar el resto del libro o alargarlo un poquito o qué hacer, pero bueno, podemos, si queréis, podemos a ver si nos da tiempo a acabar la primera parte. Sí, eso seguro. Porque un poco son 3 partes y todavía nos queda de la primera. Sí. O sea, que yo pensaba que no iba a dar tanto, pero joder. Pero sí. mira, sí. Al final esto se alarga. Las otras 2 partes, de todas maneras, también. O sea. Para mí lo más interesante del libro no son los conceptos estos, o sea, los patrones que ya conoce todo el mundo, ¿no? O sea, los 4 tipos de equipo, los 3 modelos de interacción, todo eso, o sea, es que simplemente de estar en la industria, en algún momento te tiene que haber llegado toda esa información, has leído algún blog y eso ya se sabe. Para mí lo guay de este libro está en los detalles, ¿no? Como lo que estamos comentando ahora. Sí. O a lo mejor algunas heurísticas o alguna cosilla que... Los principios al final que hay detrás de todo eso. Todo se deriva de esas ideas. Exacto. Eso es lo que tiene chicha, realmente. Sí. Vale. Os pregunto, ¿queréis que sigamos así en orden o tenéis algún tema? Como el tiempo que tenemos es un poco que quedan unos minutillos, ¿queréis ir a algún punto concreto que os interese de esta primera parte? Bueno, yo de esta primera parte, del capítulo 3, este de que habla de los equipos, tenía una cosa apuntada. Sí, vale. Que era un poco lo que de este capítulo quizás de lo que más me llamó la atención, que es de los tipos de carga cognitiva que puede tener un equipo, ¿no? Eso es muy interesante, sí. Sí, que era la intrínseca, la extraña y la... Tienen nombres raros. Germain, que no sé qué significa y sí. Germain. Los nombres no son los más intuitivos. No sé qué se fumaron, pero... Sí. Pero explicamos qué son cada una, ¿no? La Sí. intrínseca es, bueno, lo que necesitas, lo básico que necesitas para resolver los problemas, para implementar las soluciones, ¿no? Pues necesito saber Java o necesito saber cómo funcionan las APIs REST o lo que sea. Cosas que, bueno, que están ahí y las tengo que aprender sí o sí. Luego las que llama extraños o algo así, son las que están relacionadas con el entorno concreto por ejemplo, lo típico, ¿no? De cómo se despliega aquí, cómo se siguen, qué se hace con los bugs, no sé, cosas, ¿no? Que no te las puedes llevar a otro sitio. Si te cambias de empresa, no te las puedes llevar porque el despliegue es de esta empresa, sí. En cambio, la intrínseca de Java te la llevas. Si sabes Java y te vas a otra empresa que necesita lo mismo, te la llevas. Y la tercera, la Germain, esta no sé ni cómo se pronuncia, esta es la buena, la que nos interesa, ¿no? Que es la de negocio, la de dominio, ¿no? El conocimiento de negocio y dominio que te hace falta, que es la que tiene más valor. Y al final un poco el resumen es, intenta minimizar que las otras 2 sean lo mínimo posible para poder enfocarte en esta tercera, ¿no? Y poder darle cariño. Y cómo da alguna receta, ¿no? Al final de... Sí, justo habla de cómo minimizar la intrínseca, eliminar la extraña y darle, o sea, darle más espacio, a la última, a la Germain, ¿no? No sé si habla de... Sí, se habla de algunas recetas de cómo reducir la intrínseca y la extraña, ¿no? Por ejemplo, el tema de minimizar las distracciones, de invertir en equipos de plataforma, en developer experience y este tipo de cosas. Sí, claro. Cosas desde management también, o sea, evitar caer en el micromanagement, hacer foco en objetivos en lugar de en cómo ejecutar las cosas. Darle ownership al equipo al fin y al cabo. Es que yo creo que se traduce en eso. Y automatizar las tareas, claro. O sea, para la intrínseca, interesante, dice, bueno, que tengo notas de recetas. Pair programming. ¡Anda! Sí. ¡Sorpresa! Sí. Me parece interesante también que dice poner foco en quien contratas, claro, contrata en función de lo que necesites. Y me hace mucha gracia esta,
elige bien las tecnologías. Que es un Exacto, ahí problema que a quería veces, hablar, sí. esto es muy interesante, que a veces Sí. os habrá pasado, ¿no? Esto lo hacemos en Rust. Es muy interesante ese tema, pero muchas veces no prestamos atención. Y decimos, lo hacemos en la tecnología en que conoce el equipo, porque pensamos que ese equipo va a estar toda la vida en el ciclo de vida de desarrollo de ese producto. Y eso no es cierto. A veces cuando elegimos mal la tecnología, nos limitamos mucho a que el equipo pueda crecer con personas que sepan esa tecnología. Y utilizamos tecnologías que son más libres. No hablo de cuestión de licenciamiento, hablo de libre en el cómo se desarrolla, ¿sí? Creyendo en que eso es una ventaja y probablemente no lo sea. Por eso es que en su momento recuerdo que Angular, para hablar un poco de tecnología también, Angular fue un framework que fue muy bien aceptado por la comunidad en su momento porque proponía formas de hacer las cosas de tal manera que como nadie sabía cómo se hacían las cosas, no había forma de hacerlas mal, porque si no, no funcionaba. Entonces, si funcionaba es porque estaba bien hecho, y si no funcionaba era porque no hiciste bien algo, no registraste bien un servicio, no inyectaste bien una dependencia, no resolviste bien. Entonces, el marco de trabajo que te proponía en ese momento Angular era muy bueno para la gente que estaba comenzando a hacer frontend desde esa perspectiva, ¿no? Sí, yo lo he Lo mismo notado pasa eso. con otros. Yo que justo lo que dice muy interesante. Yo que no tengo mucha idea de frontend, al ver React y al ver Angular, sí que me he sentido más cómodo con Angular por lo que tú dices, porque hay una manera de hacerlo solo, que es En esta. Angular, claro, si vos querés, ambos dos tecnologías son sencillas en general, pero Angular tiene un framework de trabajo donde tenés que hacer las cosas de una manera. Tenés que seguir la receta. Sí, De hecho, no, trae los no hay típicos pérdida. generadores. Sí. Claro, tenés que un engine, no sé qué cosa, para generar tal cosa. Porque si lo querés hacer a mano, lo podés hacer igual, pero si no sos un dev experto, probablemente lo termines haciendo mal y no funcione lo que querés hacer. Entonces, ese framework está de alguna manera capado y te va limitando a que vos hagas las cosas de una forma. Y que viene muy relacionado con la parte de la parte intrínseca, ¿no es cierto? Es, Claro. ok, no te enfoques tanto en cómo hacer tal cosa, yo te propongo un clip para que hagas un generador que te genere tal cosa. De aquí hay una cosa que es al final clave, que creo que según quiero creer, según somos más maduros o más expertos, tenemos más claro, pero que creo que duele mucho todavía, y es lo importante aquí es el negocio. O sea, aquí no estamos por la Exacto, tecnología, es una herramienta. Da exacto. igual. Lo importante es, o sea, de hecho, nosotros desarrolladores somos desarrolladores casi de producto, más que de una tecnología. Y esto, joder, a mí me ha costado que me entrase en la cabeza, pero tiene que entrar. Y la gente, para mí, ¿no? Es un salto que tienen que dar. Quizás es lo más, ya que se habla también mucho de juniors y seniors, quizás es lo más que identifica a un senior es eso, ¿no? Que tiene una visión más global, más de dominio, más de negocio, más de producto, ¿no? Y le dan un poco igual las tecnologías. Es una herramienta que tiene que estar a mi servicio, no yo. Sí. Sí, coincido totalmente. Creo que a medida que pasa el tiempo, hoy en día hay más gente enfocada en el producto. Sí. Hace años atrás era más, todo el mundo llegaba con la camiseta de la tecnología que dominaba. Sí, ¿sí? ¿no? Y hoy en día se está tomando más en serio el trabajo hacia buscar un producto. Yo no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. O sea, yo creo que nosotros tenemos esa percepción por los círculos en los que nos movemos. Sí, pero Yo de creo que todo ahí eso. fuera no es tan así, ¿eh? Y o sea, lo digo por ejemplo, o sea, ahora con la gente que... O sea, hay una oleada de devs junior que Sí, salen de... Sí. No los que Tienes la salen misma de sensación bootcamps, sino la gente autodidacta o la gente Ujú. que... O sea, la gente que se va incorporando al mercado y tal. Ujú. Veo que, o sea, todas las charlas que hay en redes sociales Sí, son muy y en general técnicas. es todo muy técnico, pero no hay apenas cosas de dominio, salvo en círculos, ya te digo, o sea, los círculos en los que nosotros estamos metidos, ahí sí, pero creo que eso no es representativo en general de toda la Pero ¿no crees industria. que es un poco lo Sí. que digo, que va en la línea de al final de madurez y de que Sí, es lógico que la claro. gente al empezar Sí. se centre en la tecnología, es lógico. Sí, Todos Exacto. claro. y luego cuando Sí. pasan los años te das cuenta, no, es que donde yo tengo impacto es si me meto en la parte de negocio, ahí es donde aporto un valor Claro. Ujú. Por eso me diferencia. coincido totalmente con lo que dice Pedro. Lo que creo es que se está viendo mucho eso porque el mercado realmente necesita una cantidad de gente para trabajar que hoy en día no existe. Entonces, el mercado está creciendo muy rápido, se está renovando mucho, está apareciendo mucha gente que se dedicaba a hacer otra cosa y hoy en día están metiéndose en este mundo. Por eso mismo es que vemos que hay demasiados típicos tips de no sé qué Sí, cosa en un montón de lados, Twitter sobre sí, todo. de Pero cualquier es por tecnología, eso, de cualquier. porque, exacto, pero es normal que cuando
llegues a ser semi-senior o senior de una determinada empresa, te empiezas a enfocar mucho más en la solución y en el producto, y de hecho deberías hacerlo, más que en el detalle técnico, un detalle de implementación. Y porque el detalle de implementación, en definitiva, tiene que ir de la mano con lo que se está desarrollando. También creo que hay que tener en cuenta bueno, que al final el medio influye y Twitter y todo esto es más fácil poner Twitter o Twitch, es más fácil hacer algo muy técnico, muy concreto que no. Los temas de negocio son muy complejos y cada dominio es un mundo. Es complicado sacar algo ahí. Pero bueno, sí, yo creo que vamos a mejor, pero lo que dices, hostia, hay mucha gente todavía, sobre todo esos juniors, muy centrados en tecnología, que es normal y es lo suyo, pero es normal. Tendrá que... Lo malo, creo, entre comillas, es quedarse ahí. Si Sí, eso es un... exacto. De todas maneras, la diferencia entre un junior y un senior no es la cantidad de lenguaje que sabe, ¿sí? Sino es la cantidad de experiencia que uno tiene por detrás, ¿sí? Y las soluciones que puede de alguna manera generar con la espalda de un montón de proyectos detrás y un montón de estilos diferentes, ¿no? Creo que viene más por ahí. La experiencia que un senior pueda brindar no está tan asociado al lenguaje como tal, porque en ese sentido ya lo domina, sino que está orientado a cómo solucionar problemas que realmente aporten mucho valor. Sí. Pues sí, pero bueno, 100% de acuerdo. Muy interesante. Bueno, hay un concepto por ahí que comenta Abraham en el chat que justamente sale en este capítulo, ¿no? Dice que una cosa que hay que tener en cuenta para que toda esta teoría tenga sentido es el enfoque team-centric, ¿no? Que es o sea, el equipo como centro y unidad mínima de trabajo. Yo es una cosa que la verdad pasé por alto porque como me parece tan evidente y lo tengo tan interiorizado, lo doy tanto por hecho que digo, vale, o sea, ahora cuéntame lo interesante e innovador de verdad, pero sí que es cierto que sigue habiendo muchos sitios en los que esto no es así, no es la norma, ¿no? Y no estoy hablando de sitios en los que cada developer está en su cubículo y no hay equipos, sino sitios en los que a lo mejor sí que efectivamente sobre la organización hay equipos, pero o sea, sobre la jerarquía formal son equipos, pero a efectos prácticos tenía la coña en un equipo en el que está de que éramos una federación de desarrolladores, ¿no? De que cada uno íbamos a nuestra bola, y luego nos juntamos para ciertas cosas, pero claro, eso no es un equipo. No. Yo también he estado en equipos que formalmente son un equipo porque están registrados como equipo y forman parte de estas 8 o 9 personas, pero luego lo que reportan al mismo manager. Sí, pero luego a la hora del trabajo no teníamos mucho que ver. Sí. Un punto muy importante es asignar trabajo al equipo directamente y no a individuos concretos, que eso es una cosa que también pasa incluso en organizaciones con equipos y tal, que dentro del equipo es como fulanito. Eso es un tema que lo podemos tocar la próxima sesión que hagamos en Twitch, porque de ahí puede ser un disparador a un montón de cosas. Es muy común encontrar, esto que lo haga tal porque... Porque es lo suyo, esa parte es la que domina él. Claro, que también lo mencionan ahí. Es un antipatrón, de hecho, es un antipatrón. En el momento en el que eso se empieza a dar, de que veas que dentro de un equipo se empiezan a generar silos, de que este es el que sabe de esto, al final eso deriva en dinámicas de esto siempre lo toca, es un círculo vicioso. De que esta persona siempre toca esta parte, se generan silos y al final eso es un indicador. Sí, si no me equivoco, decía que era carga cognitiva. Eso es, ¿no? En el libro dice, cuando la carga cognitiva es muy grande, la gente se va especializando en una parte porque no pueden asumir. Y entonces es un olor de que, oye, aquí algo está pasando. Sí. Muy interesante ese punto. Podemos dejarlo y la próxima vez, no sé cuándo, pero sí, la próxima. Continuamos con esto, puede ser el disparador de lo que viene, porque está todo muy relacionado con esto. Vale. Bueno, pues no sé, chicos, que ha estado guay, ¿no? Sí, muy interesante. Yo creía que no iba a dar para 1 hora, pero probablemente dé para 3. Nos juntamos a hablar y creo que nos lanzamos y... Sí, totalmente. Yo creo que este tema tira para 1 hora y media más. Y no sé si nos quedamos cortos. Y más, realmente. Es que al final lo vas hilando con una cosa, con otra y con otra y con otra, y tiene tantas relaciones que es complicado ceñirse a... Bueno, es complicado, no es imposible. Y no tendría sentido tampoco hablar sobre esto. Y además que también nosotros 3, y sería buenísimo que más usuarios participen en el chat para comentar su experiencia, que ahí también podemos alimentar mucho más. Nosotros 3 venimos de
tipos de trabajo diferentes, ¿no es cierto? Sí, De organizaciones bueno. distintas. No hemos trabajado en conjunto mucho tiempo, entonces al tener perspectivas diferentes podemos jugar un poco con eso, ¿no? Con la experiencia de cada uno y son radicalmente distintas. Y eso de alguna manera hace que podamos desmenuzar el libro de Team Topologies de diferentes ángulos. Claro. Eso y con ayuda del chat ya... Sí, sí. Pues de locos. Y podemos estar un rato más. Pero un día hay que hacer algo de verdad, algo de código, que no solo Hombre, hablar. Hablar claro. es muy fácil. Como Claro, decía quiero ver el código. Talk is cheap. Talk is cheap, Talk is show me cheap. the code. Show me the code, bitch. A ver si somos de esos que solo hablan y luego no... Me gustó la última palabra ahí. Lo de bitch, entre paréntesis, énfasis mine, ¿no? Énfasis Damián. That's from mine, yeah. Ok. Bueno, pues sí, la próxima... No sé si... Sí, Bueno, ya vemos. iremos Sí, viendo. Bueno, sí, darnos ya feedback vemos. también, o sea, Sí. que de lo que la gente que hay, 8 personas, ha habido 10 personas conectadas en el chat, si os ha molado todo esto, si os molaría Hacemos una segunda parte, ¿no? hacer una segunda parte, y si no, pues o no. ver otro libro, o otro tema de, aunque no sea un libro, que lo comentemos, o venirnos a programar un día y lo que sea que os mole, pues lo hacemos. Al final esto es un poco Claro. para entablar también con la comunidad. Así Sí, que... esto surgió un poco de que hacíamos estas reuniones también hablando de estas cosas y dijimos, joder, pues ha estado interesante, esto se podría emitir para que quien le interese lo vea. Y viene de ahí, viene de... No me acuerdo que estuvimos hace una semana, ¿no? Hablando de algún tema y dijimos, joder, Sí, de Property-Based Testing. Sí, que lo Y pusimos en dijimos, Twitter, joder, de lo hecho. podíamos haber grabado. Sí. Pues Y un poco está. también le tiramos 1 hora y algo al Property Based Testing. Sí. Y ahí picamos código, ¿eh? Ahí picamos código, ¿verdad? Sí. Medio fulero el código que picamos porque estamos ahí, Bueno. estamos investigando, pero no importa. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, gente. pues lo dejamos aquí y vemos para la próxima que montamos. Perfecto. Excelente. Muy bien. Muy bien. Pues nada, muchas Pues nada, gracias, chicos, gracias. Dami, Chao. Raúl, y gracias, Adiós. gracias al chat, gracias a todos los que habéis estado y nos vemos en la próxima. ¿Os quedáis un segundo, chicos? Voy a cerrar el Claro. stream y hablamos Bye. 2 minutitos. Venga. ¿Se pueden dar peticiones al Twitter para próximos directos? Sí, se puede. Cualquier cosa que queráis que veamos, nos lo comentáis por Twitter y lo valoramos, ¿vale? Exacto. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos a la próxima. Venga, chao.